no solamente tornillos canulados como compresión a hoz, ni como intramedulares. Entonces siempre pregunto, ¿quiénes usan tornillos canulados intramedulares para el tratamiento actual de la fractura de falange y metacarpiano? Y casi todos levantan la mano. Ok, entonces, yo vivo en Antofagasta, es una zona costera de Chile, es la mejor zona de Chile porque es la zona de donde está el cobre y es donde la mayor cantidad de plata. Además es donde está la mayor cantidad de migración, es la zona más bonita y ahí los invito, podemos ir a nuestro hospital, ahí hay una pasantía observacional, vamos a comer muy buen pescado del océano. Bueno, entonces, voy a hablar de la fractura y el uso del tornillo. Lo más importante es que preguntemos aquí, este es un atleta, él sube, escalador, mire esa fractura, ¿y quién la pide? Opera, ¿tú lo operas? Es un atleta. Y tú sí que lo operas, ¿cierto? Casi todos dicen que lo opera. ¿Puedes correr el video? Por favor, corre el video. Fíjense, este atleta que ustedes ven aquí, esta fractura, voy a empezar diciendo que el 87% de todas estas fracturas son conservadoras. Y no solamente en la falange, también en los metacarpianos, ahí tienen los rangos que yo permito. Estas fracturas, aunque se ven muy mal, son conservadoras en un 87%. Entonces a veces, para hablar de esto, tengo que hablar de la historia. Y todos, ¿qué es un tornillo? Le hemos preguntado a los residentes, no sé qué es un tornillo. Y un tornillo, la evaluación del tornillo, el primero que lo describe es Arquitas, es un pintor, un aficionado. Arquitas es el que también creó las poleas. Arquitas era aficionado por las palomas, las hacía de madera, utilizaba un tornillo con una polea para que movieran las manos, además un tremendo pintor, pero se le atribuye el tornillo a Arquímedes con esta máquina, que es una máquina cilindro, y él dice que es un cilindro con situaciones helicoidales, se utilizaba una máquina para subir el agua a la comida. Este es el famoso tornillo sin fin, que fue utilizado recientemente por la caída de la Torre de Pisa para mantenerla ahí. Entonces ya estamos claros lo que es un tornillo, y fíjense, ese es el tratamiento de la falange y los metacarpianos. Estamos claros en lo que hay que hacer. Está muy bien, estamos muy claros. Yo pienso que el problema es un problema de espacio. ¿Por qué es un problema de espacio? Porque fíjense, no tenemos espacio para colocar las placas y casi siempre tenemos rigidez por esto. ¿Y por qué es un problema de espacio? Porque hay que saberlo gerenciar, saberlo acomodar o a veces tener sentido común del espacio. Entonces, estamos claros que el rápido y adecuado restauración de las funciones en la mano, sobre todo para ver Messi, tomar algo o hacer alguna cosa con las manos es importante. Y a veces nosotros complicamos, tanto por la falta de tratamiento como por exceso del mismo. Entonces, cuando tenemos fracturas en la mano, lo más importante es la evaluación de las rotaciones, como estas fracturas articulares. Y siempre nos enseñan que la evaluación de las rotaciones la hacemos viendo la inclinación de los dedos hacia el escafoide. Y fíjense en la segunda imagen que el índice tiene un grado de inclinación a veces distinto. Esto es normal, pongan su mano así para que lo vean. Y esto es gracias a la cascada, si usted flexiona, esto tiene que evaluarlo. Por eso es que el Wallach es muy importante cuando hacemos esta fractura para nosotros ver las rotaciones, que simplemente con esto no es suficiente. Y evidentemente los grados y la cascada de cada uno ahí van a mostrarnos y son específicos de los dedos. A mí me gusta mucho, en el caso de los metacarpianos, utilizar esta regla mnemotécnica, pasar a través de la diáfisis, y siempre se ocurre que va a este punto en la radiografía. Ok, pero yo no vengo a hablarle de un tornillo simple, tampoco vengo a hablarle de un tornillo con una cabeza muy especial, ni tornillo en el desierto así espectacular, ni un accesorio. Puedo hablarle de una cosa que puede ser un gran villano o puede ser un perfecto superhéroe. Entonces voy a hablar de lo que es el super tornillo. Voy a hablar de esto. Entonces, ya nosotros tenemos mucha información de pasar tornillos a través de las superficies articulares y una de las cosas que hacemos es a través del escafoide. Como ven ahí, no tenemos miedo de pasarlo a través de la superficie articular. Y eso, fijación por superficies articulares, también tenemos mucha con los clavos bloqueados y en el carpo lo utilizamos. Y lo que vengo a hablarles es que los tornillos han tenido evolución no solamente en el diámetro, sino el tamaño de las roscas. Ahora tenemos tornillos con roscas intermedias que permiten la compresión. Tenemos tornillos de 1.7, 1.5 canulados. Y la mayor evolución ha sido en la cabeza y en la rosca. ¿Por qué? Porque esta cabeza nos ha permitido tener la posibilidad de colocar el tornillo sin lesiones condrales. Y las roscas intermedias nos permiten manejarla con la compresión de los mismos. Y ahora tenemos tornillos inclusive con inclinaciones para las artrodesis
ya descritos que podemos hacerlo con esto. Pero lo que yo vengo es a hablarle de la estabilización por puenteo o ferulización, que tenemos mucha experiencia en esto con las placas y los tornillos. Y es que los huesos largos, cuando le hacemos un puenteo, cicatrizan de esta manera, y es lo mismo que ocurre cuando utilizamos un tornillo intramedular. Y en la mano tenemos pequeños huesos largos, que son las falanges y los metacarpianos. ¿Y por qué, si tenemos esa experiencia en esos huesos, por qué no usarlo ahí? Entonces nosotros vamos a remontarnos al año 2011, cuando se describió por primera vez esta niña en forma fortuita, colocó esta placa y luego tenía un tornillo, lo colocó intramedular y luego fue un boom de esto. Después de esto, empezaron a criticar que por qué se colocaban a través de la articulación, podía haber signos de artrosis, todo esto, y se presenta este artículo donde vemos claramente que la entrada del tornillo es muy dorsal y que la capacidad de destrucción de la articulación es muy mínima. Y eso también se ha presentado en forma anterógrada a través de los huesos del carpo sin alteración de los mismos. Y así como en los metacarpianos también se muestra en las falanges, inclusive pasarlo tras cabeza sin problema. Me gusta mucho este artículo porque muestra, además de la técnica intramedular, la utilización de tornillos para uso o tornillos doble o en Y este artículo es interesante porque además de mostrarnos anterógrado y retrógrado, nos muestra también pasarlo a través de la cabeza sin problema, inclusive 2 tornillos de la misma. Entonces, cuando nosotros revisamos, comparamos placas versus tornillos intramedulares, lo primero que tienen los tornillos es que no tienen reportes de infecciones. En el último artículo que se presentó ahora, se presenta solamente un 4.6% de complicaciones, y de estas solamente un 38% de estos tuvieron que ir a cirugía. Entonces, pero los profesores y algunos de los que están acá dicen, va a meter un tornillo a través de la cabeza del metacarpiano, la base, vas a joder la parte condral. Pues miren, fíjense, esa preocupación también la han tenido estos autores, y no hay diferencia significativa si pasarlo anterógrado o retrógrado, o sea, a través de la cabeza del metacarpiano, no hay una alteración y en largo del tiempo. Sí es verdad que Del Piñar hablaron un poco de la artrosis con este número de tornillos, pero eran los primeros tornillos tipo Gerbe que ellos usaban y no eran esta categoría los nuevos tornillos. Estas son disecciones mías del artículo que publicamos de esto. Fíjense, la entrada del tornillo es muy pequeña, la entrada para la ubicación del tornillo, se respeta la víncula, y si usted lo ve desde arriba, inclusive, pareciera que no ha colocado, desde arriba parece que no ha colocado el tornillo. Fíjense que toda la superficie articular está bien, y aquí hemos utilizado un tornillo de 3.5, o sea, un tornillo bien grande, y vemos aquí que la lesión es mínima. En realidad, lo que hay que hacer es colocarlo, que pase la rosca 10 milímetros de fractura a fractura, que esté bien colocado por la superficie articular, y que se puede colocar los más largos, tiene mayor resistencia, y evidentemente 10 milímetros por encima y por debajo de la fractura es lo que le va a dar mayor estabilidad para esto. Yo lo uso en realidad en las mismas indicaciones de abierta, en rotaciones, en fracturas múltiples, en las fracturas que pierden el ángulo, ahí lo uso. En el caso de la falange, lo utilizaba primeramente en estos rangos y ahora ha aumentado la posibilidad de usarlo, inclusive en rasgos como estos, que pareciera que nos va a dar estabilidad, también los estoy utilizando. Evidentemente, los tornillos intramedulares no son la panacea y hay algunos detalles a tomar, como esos que le escribo acá. En este tipo de fracturas que les muestro, pues no te van a servir, sobre todo en los que tienen inestabilidad axial, y vas a tener que ir a una placa. Fíjense, este es un paciente, es un policía, tuvo esa fractura del quinto. Si yo le pregunto a usted si tiene alguna alteración con esta placa, ustedes dirán, no tiene ningún problema. Y el paciente consultó con este problema, y como había pasado 3 semanas o no hizo kinesiología, terapia, la culpa es de eso. Y realmente lo que pasa es que ocurre un problema. ¿Puedes correr ese video, por favor? Que se llama pseudocampli, que es una pseudogarra, que ocurre cuando se producen fracturas en los metacarpianos, que son generalmente oblicuos, o la cabeza del metacarpiano, que la inclinación es mayor de 60 grados y se pierde altura de 5 a 6 milímetros, y vas a tener esta complicación. Si a eso le pones una placa, pues vas a tener una pseudogarra como ves ahí. Veamos algunos de los primeros casos que yo hice, donde casi me cuesta salir del posgrado porque utilicé un tornillo de 4.0 de lo que utilizamos trasindesmal, y el profesor me dijo, si vuelvo a colocar un tornillo, te vas del posgrado. Estamos en el año 2012 y bueno, yo lo dejé tranquilo. Luego me tocó este paciente que es colombiano,
en el año 2014 en un accidente en la isla de Margarita y dije, bueno, ya yo estoy graduado, ahora le voy a poner los 2 tornillos y ahí tiene el resultado. Seguí utilizando el tornillo, así que no hay problema. Coloqué los tornillos y el paciente no hay problema. Pues ahora sí, en ese año 2015 lo presentamos en el Congreso y no me gané el premio porque estaba loco, iba a haber una artrosis de la superficie articular. Ahora recientemente en el Congreso me han invitado a hablar de esto, lo mismo que me dijeron eso. Es increíble. Entonces, los tornillos intramedulares se pueden utilizar inclusive de 3.5, fíjense, no son tornillos canulados. Mira la estabilidad que tiene ahí este paciente con esos resultados. Evidentemente los tornillos canulados cambian la panacea en fracturas oblicuas, que algunos dirían, oh mira cómo ha cicatrizado, porque la cicatrización es periostal, como ven ahí, y permite la fijación en las fracturas múltiples. Es muy bueno los intramedulares, como esta, que permite la fijación. Fíjense, este caso es un caso con una fractura bien conminuta, y ahí diríamos, bueno, aquí sí es verdad que es imposible colocar un tornillo intramedular. Fíjense que yo utilizo esta técnica cuando tengo mucha conminución, paso para mantener la altura y luego paso el tornillo y ahí ven cómo se ve la reducción y vamos a ver la cicatrización en el tiempo con una buena movilidad de este paciente. Y en esta fractura de la falange para mí son lo mejor, en este tenista permitió la movilidad sin problema inmediatamente. Pero también se pueden utilizar tornillos en las fracturas de la base, como este es un médico que estaba haciendo en el mar, estaba varando y colocó. Y ven cómo se ve que podría haber sido para una placa en T, pero fíjense en los resultados que vemos ahí. Son muy buenos los tornillos canulados para colocarlos en las fracturas intraarticulares. En la fractura de vene podemos colocar 2 tornillos si el fragmento es grande y con esta limitación. Pero para mí la mayor indicación y lo mejor es cuando tenemos este tipo de fractura, que son fracturas articulares, porque en estas destrucciones permite hacer una buena reducción y permite la movilidad intraoperatoria del paciente con una buena reducción. Y a veces tenemos que colocarlo como artrodesis, en este caso, que vemos ahí, con unos resultados importantes. Este es un caso que le traigo para ver los tornillos para uso. Fíjense cómo cicatriza en esa fractura. Voy a pasarlo rápidamente para que vean cómo se produce cuando colocamos 2 tornillos. Ven aquí la cicatrización completa. Voy a mostrarles este caso. Fíjense, ¿quiénes de los que están acá dirían que esto puede ser para un tornillo? No se atreverían a colocar un tornillo porque no hay mucha sujeción y yo mejor me voy con una placa. Nosotros ahí colocamos una reduccción, colocamos un par de tornillos, tal vez no hubiera alcanzado con un tornillo de 4.0, pero yo coloqué un tornillo primero y luego vi un poco de inestabilidad. Pero el quinto metacarpiano resiste hasta 4.0, así que no hay problema en colocarlo ahí. Y estos son los resultados del paciente a largo plazo. Esta es una fractura que también pudiera ser para una placa. Fíjense, es un paciente jugador de rugby, es profesional y ahora recientemente me ha mandado esto. Ya tiene 2 años, está muy bien, sin ningún problema de cicatrización. Entonces, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Estamos en un tratamiento sencillo. Fíjense que los tornillos van a ser más baratos que las placas. ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde vamos a evolucionar con los tornillos? Vamos a evolucionar a tener complicaciones. Es verdad que sí, no son la panacea. Ahora estamos haciendo, van a hacerse algunos diseños de clavos, como vemos acá. Ya hay tornillos con posibilidad de bloqueo, que son los que estamos tratando de usar ahora. Y ya hay casas comerciales que tienen clavos bloqueados para tratar de verse tanto para la falange como para los metacarpianos, como vemos ahí. Y voy a terminar con este caso de discusión porque ya se me acabó el tiempo y voy a mostrar esta imagen. Y les digo, es un abogado, juez, es de los principales alpinistas de Chile, además es guitarrista y es el que lleva las demandas médicas. Entonces, la tiene fácil para nosotros, tenía esa fractura, es un semiprofesional y me llegó a la consulta después de haberse con los mejores cirujanos de manos de Chile y me dijo, doctor, yo creo que me tienen que operar, pero no quiero que me ponga un pin porque después tiene que volverme a operar a sacármelo. Y yo le dije, pero si es una fractura ortopédica, no hay problema, ¿verdad, Aida? Que yo lo dejo ortopédico. Y ahora, yo imagino que también lo dejas ortopédico. Esta fractura es compleja porque tiene un problema de corticales opuestas. Y si lo dejas así, la deformidad en la uña y el riesgo de pseudoartrosis es brutal. Entonces, para no quitar tanto tiempo, esta es la forma adecuada de la reducción. Así vaya a colocar un alambre de Kirchner. Es por aquí, no ir por la punta. Hacer la flexión completa, ir por la cabeza. Así no vaya a colocar un tornillo porque permite la alineación de la fractura. Fíjense que la entrada del tornillo es muy poco. Lo que se hace con esa reducción, este es el postoperatorio inmediato, y esta es la cicatrización, gracias a Dios, a los 2 años.
y hasta ahora no ha demandado. Entonces, le dejo el pequeño niño y el pequeño tornillo. Esto es lo que le traía yo por ahora. Muchas gracias.